Carlos Salinas, que haya condiciones para una etapa nueva de reconciliación nacional, para construir un proyecto en el que se incluya a todos? Yo creo que lo que se necesita es una auténtica regeneración nacional, por la dimensión de los problemas que estamos viviendo. Cuando se tiene prácticamente a la mitad de la población en condiciones de pobreza, y cuando se ven afectados aspectos básicos de soberanía en nuestro país, la urgencia de plantear una auténtica regeneración nacional se vuelve evidente. Y creo que todos aquellos que estén dispuestos a participar en esa tarea, bienvenidos. En mi caso es en el terreno de las ideas. Lo que se necesita es una auténtica regeneración nacional, por la dimensión de los problemas que estamos viviendo. La urgencia de plantear una auténtica regeneración nacional se vuelve evidente. Todos aquellos que estén dispuestos a participar en esa tarea, bienvenidos. Mexicanos verdaderos, aquí estamos de regreso con más información para desentrañar el origen verdadero del movimiento de regeneración nacional, hoy Morena, que como ya vemos aquí en este video, este partido que actualmente está en la presidencia de México y que es la causa principal de toda esta crisis que estamos sorteando los mexicanos actualmente, es producto, es creación de Carlos Salinas de Gortari. En esta entrevista que vemos aquí concedida por Salinas en septiembre de 2010, podemos ver claramente cómo hace alusión de que en aquel momento lo que el país necesitaba era una nueva regeneración nacional. Vemos claramente cómo el entrevistador le cuestiona primero si lo que se necesita es una reconciliación, a lo que Salinas de Gortari dice no, la reconciliación no sirve a la clase política, le sirve a los ciudadanos, es decir, dejar de vernos como izquierda y derecha. Salinas dice que no, el mismo discurso de López. No están de acuerdo en que México se reconcilie y es por eso que Salinas argumenta que lo que necesita México es una regeneración nacional. ¿Casualidad, mexicanos verdaderos? Pues claro que no. 2010, mucho antes de que López fundara a Morena, Salinas de Gortari ya estaba implementando su plan B al ver el fracaso de toda su política transeccional. Al ver cómo se le cayeron los partidos satélites como el PT, Salinas opta por su plan B, que se venía gestando desde hace décadas, a través de ese político Godínez, que a propósito salió del PRI y que apoyado por la masonería de Tabasco se filtró, fundaron al PRD para posteriormente transitar, junto con el apoyo del PT, que también es un partido creado por los Salinas, a lo que hoy es Morena. Aquí concuerda todo, mexicanos verdaderos. En política nada es casualidad. Aquí se confirma, mexicanos verdaderos, cómo López es un empleado, un pelele, un patiño de Carlos Salinas de Gortari. Y esto es apenas al comienzo, mexicanos verdaderos. Morena es el negocio de la familia Salinas. López solamente es un administrador, un empleado. Ya pueden estar contentos los priistas con el actual gobierno de la 4T, porque el PRI sigue gobernando. Fue necesario matar al PRI para que el PRI siguiera viviendo en esa fachada monstruosa convertida hoy en Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que aquí vemos como de manera cínica y descarada el propio Salinas invita a todos aquellos que quieran sumarse a esta regeneración nacional. Lo que se necesita es una auténtica regeneración nacional, por la dimensión de los problemas que estamos viviendo. La urgencia de plantear una auténtica regeneración nacional se vuelve evidente. Todos aquellos que estén dispuestos a participar en esa tarea, bienvenidos. No fue primero López, no fue López quien inventó Morena, fue Salinas en esta entrevista que vemos aquí de 2010. 2010. Como todos recordarán, Morena se fundó en 2013, después de la derrota que sufrió ante Enrique Peña Nieto. López Obrador funda Morena. Hoy vemos claramente que esa derrota fue pactada. Fue un pacto con Peña por órdenes de Salinas. Salinas le dijo a López: te voy a dar este partido, Regeneración Nacional, y te vas a aguantar todo el sexenio para que dejes robar a Peña a manos llenas y luego te va a tocar a ti.
y tanto Peña como López me van a dar el 50% de todo lo que se roben. En ese seno, mexicanos verdaderos, fue concebido Morena, y aquí está el video que lo comprueba. Lo que se necesita es una auténtica regeneración nacional, por la dimensión de los problemas que estamos viviendo. La urgencia de plantear una auténtica regeneración nacional se vuelve evidente. Todos aquellos que estén dispuestos a participar en esa tarea, bienvenidos. Y como les decía, mexicanos verdaderos, Morena es un negocio exitoso de los corruptos, de la mafia del poder, a la que yo llamo la nueva mafia del poder, que son los mismos de siempre, solamente le cambiaron de letras al partido. Y fue exitoso porque esto que está pasando con Morena, Salinas no lo consiguió con el PT. El PT iba a ser el Morena en su momento. Salinas, al darse cuenta cómo los ciudadanos estábamos despertando, decide optar por un partido alterno que fingiera ser oposición al gobierno. Y antes de que surgiera Morena, como creación de Salinas, primero impuso al PT, que casualmente el PT el día de hoy también es un aliado de la Cuarta Transformación. Así que vamos por partes, mexicanos verdaderos. Morena y PT, invención de Salinas, eso ya no tenemos la menor duda. Es increíble ver cómo la sociedad tardó 30 años en darse cuenta que el PT no representó las ideas, ni los programas, ni el propósito con el cual fue fundado en su momento por allá en 1990 por el propio Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari. 30 años han pasado, mexicanos verdaderos, y apenas nos damos cuenta que el PT era lo mismo que el PRI. Y yo les pregunto a ustedes, ¿nos vamos a tardar otros 30 años para darnos cuenta que Morena es la misma basura, la misma porquería de siempre? Y aquí estamos viendo al propio Salinas, que en 2010 ya traía la idea de fundar a Morena como un partido opositor a sí mismo. Vean lo maquiavélico y perverso de López y de Salinas. Son tal para cual, son uña y mugre. Cabe destacar, mexicanos verdaderos, que el PT en su momento, fundado en 1990, como ya lo dije, por Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, solamente obtuvo en su momento 270,000 votos, sin siquiera llegar al 1.5% que fijaba la ley para poder conseguir su registro. Posteriormente, en una segunda ocasión, ya liquidado y sin registro, apenas obtuvo 14,000 votos en una elección de Aguascalientes. Pero algo se movió arriba, mexicanos verdaderos, porque de inmediato se le restituyeron todos sus derechos a este partido. Y desde ese momento el PT queda vinculado al PRI, al PRD y el día de hoy a Morena. Por lo tanto, todas sus motivaciones, todos sus valores se manifiestan siempre a favor de cualquiera que convenga a la dirigencia. A lo largo de su historia, el PT estuvo recibiendo miles de millones de pesos para emprender una serie de escuelas, un negocio, supuestamente para apoyar a infantes de escasos recursos a través de estos centros de desarrollo infantil. Pues todo esto, mexicanos verdaderos, ha sido un negocio lucrativo, y todo este dinero que recibe el PT ha sido de las arcas de la nación. Y como ya dije, es un partido surgido por el clan Salinas de Gortari, y tanto Morena como el PT tuvieron su origen en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, que fue un semillero entre los 60s y los 70s de un grupo de jóvenes con orientación maoísta, que eran idealistas de la izquierda popular, en torno al cual coincidieron distintas personalidades. Entre ellas estaba Carlos y Raúl Salinas de Gortari, así como Alberto Anaya, dueño del Partido del Trabajo, y Andrés Manuel López Obrador, también dueño de Morena, todos ellos alineados al clan Salinas. Desde esa época, mexicanos verdaderos, se ha venido maquinando todo esto. Fue así como germinaron estas asociaciones populares y campesinas de izquierda, que poco a poco fueron simbrando una oposición falsa al salinismo, y que hoy vemos solamente eran el plan B de Salinas. Una vez que éste agotara todo su capital político, lo depositaría en su nuevo aprendiz, que fue López Obrador, y desde el cual, en su figura de pelele, de títere, sigue saqueando al país. En política nada es casual, amigos, se los reitero, porque así ha sido explorado el hecho de que el clan Salinas de Gortari propició y fomentó la creación del Partido del Trabajo, como una forma de debilitar a la izquierda, que era representada por Cuauhtémoc Cárdenas, quien a su vez fue traicionado por López Obrador,
no era coincidencia. No fue coincidencia que López se distanciara de Cuauhtémoc Cárdenas, ya que esa era la orden de Salinas. Es por esta razón, mexicanos, que el gobierno de Salinas apoyó de diversas maneras la creación de un nuevo partido que supuestamente fuera de izquierda, cuya verdadera intencionalidad era quitarle votos al PRD y mandarlos al PT para posteriormente aliarse al proyecto personal de López. Es de todos sabidos, mexicanos verdaderos, que Alberto Anaya ha desarrollado lazos amistosos con los Salinas y particularmente con todo aquel que llegue a ser presidente de la República. Y es aquí donde entra López, el Cacas, el actual presidente de México. Para López, mexicanos verdaderos, también es de todos conocidos que la figura más lucrativa de la carrera política del Cacas ha sido Carlos Salinas de Gortari. Sin Salinas, López prácticamente no existiría en el espectro político. Como ya lo dije al principio, López era un godínez, no figuraba, pero a base de traiciones y de ser un trepador, fue escalando posiciones hasta obtener un vínculo con Manuel Bartlett, que en aquel entonces era secretario de Gobernación de Salinas. Desde allí empezó todo, mexicanos verdaderos, a maquilarse esto que estamos aquí revelando: el plan B de Salinas, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Ese fue el plan B, la caricaturización de Carlos Salinas de Gortari como el villano favorito de López. Por eso lo bautizó como su innombrable. Este título, esta caracterización, este guión adoptado por López desde el inicio de su carrera, le ha estado redituando políticamente a lo largo de décadas. ¿Y cómo es que se entiende, mexicanos verdaderos, la animadversión de López hacia Salinas, cuando López ha estado sumando a su proyecto a destacados salinistas? La lista es extensa, amigos. ¿Cómo puede haber una animadversión si el gobierno actual del Cacas está conformado mayoritariamente por salinistas? Simplemente con que les mencione a Marcelo Ebrard, al fallecido Manuel Camacho Solís, a Manuel Bartlett, a los allegados a Elba Ester Gordillo, a Esteban Moctezuma, a Ricardo Monreal, a Alfonso Romo, a Carlos Slim, solamente por mencionar algunos personajes clave que en distintos momentos de la historia política tanto de Salinas como de López hoy operan a favor de la Cuarta Transformación, a favor del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que se necesita es una auténtica regeneración nacional, por la dimensión de los problemas que estamos viviendo. La urgencia de plantear una auténtica regeneración nacional se vuelve evidente. Todos aquellos que estén dispuestos a participar en esa tarea, bienvenidos. Por eso digo, mexicanos verdaderos, López ha sido el mayor beneficiado de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque Salinas le ha dado al Cacas un discurso opositor enorme. Por eso tuvo tanto impacto en la ciudadanía, que ya venía despertando de lo que era Salinas, pero llegó López a volver a adormecerlos. Por eso vemos a Salinas diciendo que es necesario una regeneración nacional, pues ya tenía su as bajo la manga, al Cacas. Lo que se necesita es una auténtica regeneración nacional, por la dimensión de los problemas que estamos viviendo. La urgencia de plantear una auténtica regeneración nacional se vuelve evidente. Todos aquellos que estén dispuestos a participar en esa tarea, bienvenidos. Morena, el partido del Cacas, se nutre en su alianza con lo peor de los partidos políticos, pero particularmente por un partido creado por el propio clan Salinas, el PT, que ya vimos cómo este fue un debilitador de la izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas, que ya vimos cómo López traicionó al PRD, porque ya estaba en alianza con Carlos Salinas de Gortari. Por eso dejó pasar a Peña, primero con la reforma energética, cuando supuestamente le dio el primer infarto, y posteriormente en la elección de 2012. Por eso no es raro, mexicanos verdaderos, que el propio Peña Nieto autorizó en 2013 que el INE aprobara la creación del nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional, porque así lo había dictado ya el propio Carlos Salinas de Gortari en 2010. Y es por eso que ahora se entiende, mexicanos verdaderos. Ya tenemos el rompecabezas completo de por qué López llegó al poder en 2018, con el hartazgo de la gente, pero también con el engaño y la manipulación. López siempre ha sido un títere, un pelele de Carlos Salinas de Gortari.
Y solamente López, mexicanos verdaderos, a través de su mesianismo barato, ramplón y patético, era el único personaje de toda la clase política que podía restaurar al PRI populista, a ese PRI paternalista de la década de los 70s, de ese socialismo rancio que hoy viene refrescado, como ya dije, con un mesianismo en la figura del Cacas. Por eso insisto, los priistas pueden estar contentos, porque el PRI sigue gobernando a través de Morena. Y Salinas lo entendió perfectamente, mexicanos verdaderos. Era necesario matar al PRI para que pudiera seguir viviendo el PRI. Lo que se necesita es una auténtica regeneración nacional, por la dimensión de los problemas que estamos viviendo. La urgencia de plantear una auténtica regeneración nacional se vuelve evidente. Todos aquellos que estén dispuestos a participar en esa tarea, bienvenidos. Pero seguimos atascados igual que siempre. Salinas entendió que era necesario criticar a Salinas desde una falsa oposición para hacerle creer a la ciudadanía que habría un cambio democrático en nuestro país. Hoy vemos, mexicanos verdaderos, que el país, nuestro hermoso país, está en manos del clan Salinas y del clan Obrador. Son tiempos maquiavélicos los que estamos viviendo y es muy necesario, que despertemos de una vez por todas. Ya no es momento de estarnos viendo en el espejo. A partir de ahora es el momento de romper esos espejos, de hacerlos pedazos, para que ya no vuelvan a vernos la cara estos políticos corruptos. Esa es la información que les comparto al momento, amigos. Si piensan que este video le puede servir a alguien, compártanlo, envíenselo a través de sus redes sociales. Necesitamos seguir despertando a todo el pueblo de México, porque ya vimos cómo tuvieron que pasar 30 años para darnos cuenta que el PT era la misma porquería, la misma basura de siempre. No vamos a esperar otros 30 años para que el resto del país se dé cuenta que Morena es más de lo mismo. Morena es un invento de Salinas y aquí está confirmado. Lo que se necesita es una auténtica regeneración nacional, por la dimensión de los problemas que estamos viviendo. La urgencia de plantear una auténtica regeneración nacional se vuelve evidente. Todos aquellos que estén dispuestos a participar en esa tarea, bienvenidos. No vamos a esperar 30 años. El despertar es ahora, mexicanos verdaderos. Que tengan una excelente noche. Saludos cordiales. Hasta pronto. Sino patria tu sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino con el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bidón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.